Hola, ¿qué tal? Continuamos con la siguiente clase. Bueno, como ya les dije antes, exclusivamente por una cuestión didáctica, el sistema inmune eh, innato y adaptativo o adquirido se separan, ¿no? Porque hay que tener claro que estos dos sistemas funcionan de forma coordinada. Entonces tenemos un sistema innato que además de la barrera primaria, que es la piel y los epitelios, tenemos un sistema innato celular, que está compuesto por un glóbulo blanco, y una humoral, que está compuesto por proteínas que son mandadas al plasma, como por ejemplo la del complemento, ¿eh? Algunos péptidos antimicrobianos, ¿eh? la citoquinas y moléculas que atraen a otras células, y tenemos un sistema adaptativo o adquirido que está compuesto por los linfocitos B y T, y la respuesta humoral del sistema adaptativo o adquirido son los anticuerpos o inmunoglobulinas. Entonces, ambos sistemas tienen elementos celulares y no celulares, que los no celulares se llaman humorales, colaboran entre sí y están modulados hormonalmente por glucocorticoides. Entonces, las barreras epiteliales, células especializadas, fagocitos, macrófagos, neutroquiles y sistema de complemento. Todo esto está formando la barrera, el sistema inmune innato. El adquirido tenemos linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B van a estar produciendo anticuerpos, que es parte del componente humoral del sistema adquirido, y los linfocitos T tienen receptores de membrana y que por ende están haciendo reconocimiento célula a célula y son parte de los elementos celulares de la respuesta inmune adquirida. Fíjense cómo actúan coordinadamente. En el momento que hay una infección, las primeras horas son esenciales para que actúe el sistema inmune innato, tanto en, bueno, que tener buena la barrera, que los fagocitos de alguna manera de forma muy generalizada ingieran estos patógenos. Por otro lado, con un delay, con un retraso, vamos a encontrar la respuesta inmunadaptativa, que consiste en la producción de anticuerpos, y estos anticuerpos van a estar bloqueando los patógenos. O la acción de los linfocitos T, que tienen linfocitos T efectores, que de alguna manera van a provocar la muerte de estas células patógenas. Fíjense, en este estudio está muy claro, si tenemos un ratón sin el sistema inmune innato, sin la célula especializada, sin macrófago, este ratón muere de forma bastante rápida. Si tenemos un ratón sin el sistema inmune adquirido, este ratón tiene una curva similar a los ratones normales, pero llega un momento en que no es capaz de revertir, de frenar la población y de reducir la población de patógenos. Por lo tanto, empieza a incrementar acá, pero mucho más lentamente. Esta curva está indicando el número de microorganismos que encontramos en el interior del ratón. Esto indica que este ratón, que están de esta forma, con esta pendiente creciendo los microorganismos, este ratón muere. Fíjense acá, termina creciendo, también va a morir, mientras que los ratones normales, gracias a la sumatoria de estos dos sistemas, van a permitir reducir la población de microorganismos. Bueno, la inmunidad adquirida tiene una serie de propiedades que son muy importantes. Primero, es que la inmunidad adquirida es específica. Si uno se convierte inmune o resistente a una enfermedad, solamente se convierte en resistente a esa enfermedad. Tiene memoria, es específica y tiene memoria. Por lo tanto, eso quiere decir que cuando uno
padece una enfermedad por la cual genera una respuesta inmune adquirida específica, esa memoria lo va a defender por el resto de su vida. O sea, va a tener la capacidad de recordar esa capacidad de responder ante ese patógeno en particular y lo va a destruir con mucha más facilidad. Lo que no te mata te fortalece. Eso es, en este caso, esa referencia puede aplicar bien. Y por otro lado, en condiciones normales no responde contra antígenos o contra células propias. Tiene de alguna manera que tiene un sistema que permita identificar lo propio respecto de los genes. La inmunidad adquirida se basa en el conocimiento de algunos antígenos de manera específica y en su eliminación mediante la respuesta humoral y celular. Bueno, entonces, ante un microbio, los linfocitos B secretan anticuerpos y estos anticuerpos se adhieren a esos microbios y eso impide que estos microbios puedan proliferen, los bloquean y aceleran su destrucción. Por otro lado, la respuesta celular, tenemos los linfocitos T, que pueden ser linfocitos T helper, o sea, ayudadores de macrófago, o bien directamente linfocitos T que destruyen a los patógenos. Sobre todo, la respuesta celular es muy importante para la destrucción, para la destrucción de células infectadas con virus o células transformadas o cancerígenas. Bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Ante qué responde la inmunidad adquirida? Bueno, la inmunidad adquirida responde frente a epítopos nuevos, frente a estructuras tridimensionales de determinadas proteínas o moléculas suficientemente estables y que no se alteren, que el sistema inmune la reconozca como nueva, como no presente previamente en el organismo. Entonces, contra eso responde y hace una serie de anticuerpos. Frente a un epítopo, hace determinados anticuerpos. Quiere decir que una molécula puede tener muchos epítopos. ¿Eh? Bueno, entonces, una proteína que tiene muchos epítopos. ¿Y en qué son los anticuerpos realmente? Los anticuerpos tienen una serie de son polipéptidos, son proteínas que tienen una región conservada, una cadena pesada y tienen una región variable, hipervariable. Esta región hipervariable es la que genera el dominio de unión al antígeno. Entonces, podría decir que hay casi infinitos diferentes regiones de unión a antígenos y que constantemente se están generando nuevos dominios de unión a antígenos y que es la utilidad o que se puedan utilizar esos anticuerpos, que esos anticuerpos reconozcan un antígeno que tiene un patógeno, lo que hace que seleccione estos anticuerpos. El siguiente, tenemos los ganglios linfáticos, los nódulos linfáticos, tenemos ciertos linfocitos. Cada linfocito produce un solo tipo de anticuerpo, cada linfocito B un solo tipo de anticuerpo, cada linfocito T un solo tipo de receptor. Y si un macrófago presenta, después de procesar un microorganismo, lleva a un ganglio linfático un antígeno que es presentado por este macrófago para a los linfocitos, si encuentra un linfocito que reconoce bien ese antígeno, ese linfocito va a ser seleccionado, le van a decir, que divídete porque vos reconoces a algo que nos está atacando.
Entonces empieza a dividirse y hay una expansión clonal de ese linfocito BOT que reconoce ese antígeno. En esta expansión se van produciendo de nuevo nuevas mutaciones y alteraciones que van a perfeccionar o no este reconocimiento anticuerpo-antígeno. Si lo perfeccionan, a su vez, estos van a ser seleccionados y rápidamente van a ser, es como una especie de selección del linfocito más apto, pero de forma mucho más rápida e inmediata. A su vez, esto hay a partir de un progenitor que podría ser todos los tipos de anticuerpos, se van produciendo distintos tipos de anticuerpos y estos anticuerpos tienen primero un reconocimiento de que reconocen anticuerpos propios, lo que reconozcan, perdón, antígenos propios, los que reconozcan antígenos propios son descartados para que no se produzcan los anticuerpos no ataquen a las propias células. Y aquellos que no reconocen antígenos propios se mantienen y maduran como linfocitos maduros, y una vez que aparece un antígeno, ese antígeno va a seleccionar el clon de linfocitos que producen el antígeno determinado. Esto realmente es bastante marcado y apasionante cómo se van mejorando los anticuerpos y cómo se van seleccionando los linfocitos que hacen eso. Entonces, por esa, cuando tenemos linfocitos B no maduros, si le damos un antígeno, por ejemplo, un antígeno X, se va a producir una primera respuesta en la que se proliferan estos linfocitos que hacen antígenos contra X, algunos de los cuales van a quedar en los ganglios linfáticos como linfocitos B de memoria. Estos linfocitos B de memoria, ante un nuevo contacto con el antígeno X, van a tener una respuesta más rápida y mucho más grande. Pero además específica, porque si lo ponemos en ese momento en contacto con un antígeno Y, la curva que va a sufrir el antígeno Y es similar a la que sufrió por primera vez la respuesta anti-X. O sea, esto me está diciendo que ante una primera presencia la respuesta es más rápida y mucho mayor, pero que es específica y que otro antígeno va a dar una respuesta similar. Además, dentro de los anticuerpos va a haber anticuerpos M, que son los primeros que se generan, y posteriormente los M se van a ir desplazando por antígenos o anticuerpos o inmunoglobulina G, que van a ser las que aparezcan después en las segundas y futuras exposiciones. Actualmente los kits inmunológicos que hay contra COVID-19, dependiendo si lo que tiene es la relación entre la inmunoglobulina M y la G, no puede decir si la persona está en este momento transitando la enfermedad, o sea, si tiene presencia de anticuerpos, pero es muy reciente la infección y posiblemente sea una persona contagiosa, mientras que si lo que vemos son muchas IgG y pocas IgM, sean producto de que el paciente ya pasó la enfermedad y tiene en su torrente sanguíneo estas inmunoglobulinas que son, digamos, de otro, o sea, que ya fue seguramente curado este paciente. Bueno, esta memoria, esta especificidad de memoria que tiene el sistema inmune adquirido es la base de la vacunación, que revolucionó la medicina, tanto animal como humana. La mayoría de es mucho más, el efecto que tiene la vacunación es mucho más fuerte que el que tienen los anticuerpos, perdón, que tienen los antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que busca
La vacunación lo que hace, lo que provoca o busca o persigue es una inmunidad activa, una inmunidad adquirida activa, que el mismo animal genere la respuesta inmune, tanto celular como humoral, contra ese, ese microorganismo o, de alguna manera, parte de ese microorganismo que es lo que está incluido en la vacuna. Entonces tenemos inmunidad activa, puede ser natural, por anticuerpos que se desarrollan, que se generan al padecer una enfermedad, o artificial, por anticuerpos que son desarrollados ante una vacuna. Y luego también hay lo que se llama la respuesta inmune pasiva, que si el animal no genera la enfermedad, pero de alguna manera no genera los anticuerpos, pero de alguna manera otro animal que genera los anticuerpos se los cede. Y eso es el caso, por ejemplo, en la inmunidad natural, que pasa con la inmunidad que transmite la leche materna en humano o el calostro en los animales que a nosotros nos interesan. Además, también puede ser artificial si lo que hacemos es una inyección de un suero antiofidio, por ejemplo, un suero hiperinmunizado, antiofidio, anti-yarará. ¿Por qué? Porque cuando uno, antitétano, o sea, cuando uno se clava un hierro oxidado, no le pueden poner la vacuna del tétano, porque la vacuna, como vamos a ver, necesita de varios días para desarrollar la respuesta inmune. Y el patógeno lo tiene en ese momento, lo podría tener. Lo que necesita es una inmunidad pasiva artificial, ponerle anticuerpos de un paciente o un animal que generó una respuesta inmune contra el tétano. Y de esa forma generar, digamos, prestarle una respuesta inmune que va a funcionar desde el día cero, aunque no va a tener memoria, porque no es una respuesta activa, sino una respuesta pasiva. Vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el nombre vacuna surge de bovino, porque la primera vacuna que se generó fue la vacuna antiviruela, que un médico inglés se dio cuenta de que las mujeres que trabajaban en tambo no tenían viruela, o si la tenían eran poco eh, poco agresiva, y es porque en la vaca hay una cepa, una bacteria similar a la bacteria que genera la enfermedad en humanos, y estas personas que trabajaban con vacas habían habían entrado en contacto con la bacteria de la vaca que no provoca la enfermedad, pero que sí genera la defensa. Entonces, eso hacía que tuvieran defensas contra esa. Porque aunque yo le he dicho que es específica, evidentemente hay epítopos comunes, porque son bacterias parecidas, la de la vaca y la de la viruela. Entonces, al tener anticuerpos contra la bacteria de la vaca, eso la defendía de la bacteria de la viruela. Bueno, así que la vacunación es inocular un antígeno que no produzca enfermedad, pero que sí genere la respuesta inmune. Entonces, vacunar no es sinónimo de inmunizar, porque después de la inoculación de ese antígeno, el organismo va a generar una nueva respuesta inmune, o en algunos casos que puede fallar. Tipo de vacuna viva, atenuada, vacuna inactiva y vacuna recombinante. La vacuna viva atenuada son las que más fuerte dejan la respuesta inmune. Entonces, ¿qué es una vacuna viva atenuada? Es como si la lucha entre el sistema inmune y el patógeno, nosotros nos subiéramos en un ring, el sistema inmune y el patógeno, pero el patógeno le atáramos con una mano a la espalda. Le estamos dando ventaja al sistema inmune para luchar contra ese patógeno. Las vacunas inactivadas hacen que el microorganismo ya no pueda dividirse, pero que todavía esté ahí presente, y esa presencia pueda generar respuesta inmune.
problema que tiene, como no puede dividirse, no puede moverse, como en este caso sería como pegarle a un saco, como pegarle a un saco porque no tiene movimiento, mientras que si te pones a competir con un microorganismo que tiene la mano en la espalda, vos vas a tener que pelear más para derrotarlo, ¿eh? que si no se mueve. Además, el atenuado se va a dividir, con lo cual va a aumentar la masa de microorganismos, con lo cual la respuesta va a ser mucho más grande. Por último, que están cada vez más en utilización, son las vacunas recombinantes. Sobre un cassette se le colocan algunas proteínas que son recombinogénicas, que son inmunogénicas, o sea, que van a generar respuesta inmune, y solamente se expresan algunas proteínas del microorganismo y no todas. Y además se pueden expresar proteínas de distintos microorganismos, con lo cual se pueden hacer vacunas que generen inmunidad contra varios patógenos. Bueno, aquí tenemos una curva, o sea, una primera inyección de una vacuna muerta. Va requiriendo, normalmente requiere una segunda dosis o un refuerzo para que se genere una respuesta inmune tal que proteja al animal en el tiempo. Por otro lado, una respuesta con un virus atenuado, vivo, con una sola inoculación se va a generar una respuesta mucho más grande. Fíjense que es importante tener en cuenta el tiempo que tarda en generar respuesta inmune. Cuando es la primera vez que se inyecta, va a tardar entre 1 o 2 semanas en generar la inmunidad, mientras que cuando es un refuerzo o una segunda vacunación, es mucho más rápido. Bueno, esta es la razón por la cual uno, cuando se clava un hierro oxidado, no se puede poner una vacuna, porque tarda mucho tiempo en generar la respuesta inmune, y en ese tiempo el tétano se va a enfermar. Bueno, de vuelta acá se repasa: vacunación, respuesta inmune primaria, se acumula célula de memoria. Cuando viene o un refuerzo o la infección natural, esta respuesta inmune hace que se destruya la inmunidad, la infección natural, y el animal no se enferma. Bueno, las transferencias para la inmunidad pasiva, naturales. En humanos hay mucha transferencia placentaria, pero en los animales esa placentaria no se da, y se tiene que dar por calostro, que es, y las artificiales son antiofídeo, antitetánico o plasma. Recuperar el suero, que es lo que estaba hablando también ahora con el suero o el plasma de los pacientes que han pasado el COVID-19. Se utiliza porque le está dando los anticuerpos que ese paciente generó, algunos de los cuales son contra el virus. Bueno, la razón por la cual en animales no pasan los anticuerpos vía placenta es porque la placenta de los animales es epitelio corial. Si esta es la sangre materna y esta es la sangre fetal, la sangre materna o las inmunoglobulinas maternas tendrían que pasar muchas capas para llegar a la sangre fetal, mientras que en humanos y en roedores esto es mucho más, se llama hemocorial. La sangre de la madre está bañando directamente el epitelio, el corión o el epitelio fetal. Entonces también que los partos humanos son bastante sanguinolentos, mientras que los partos, los animales de producción, son bastante limpios, poca sangre. ¿Qué es el calostro? Bueno, el calostro es una secreción que se acumula en la glándula mamaria en las últimas semanas, que está rica en inmunoglobulinas. Entonces, ese calostro rico en inmunoglobulina permite que el animal recién nacido se adquiera eh, una inmunidad pasiva adquirida, que adquirió la madre en toda la experiencia inmune que tiene la madre, se la transmite al hijo, en tanto hasta que esté maduro su sistema inmune. Entonces tiene una gran concentración de inmunoglobulina.
El calostro tiene que ser ingerido las primeras 6-12 horas de vida. Después de las 24 horas, la capacidad de absorción se reduce muchísimo. Y eso es porque para que pasen los anticuerpos directamente al torrente sanguíneo del neonato, tienen que atravesar el epitelio digestivo, pero eso es peligroso si se permitiera que pasaran proteínas tan grandes como la inmunoglobulina. Por lo tanto, eso, una vez que pasa las 24 horas de vida, se cierra y ya no se permite más la acción de la inmunoglobulina. Es necesario que el animal calostre las primeras horas de vida. Bueno, entonces hay que ver ideal que calostre entre 2 y 6 litros. Un, un potrillo o un ternero. Bueno, esto es importante. Tenemos acá innata, barrera, inflamación, sistema de complemento, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, linfocitos, natural killer, interferón tau, complemento, factor, factor de necrosis tisular, no tiene memoria y no es específico. Este sistema innato es para luchar contra todos los microorganismos. ¿eh? Mientras que la inmunidad adquirida, los linfocitos T, los anticuerpos que son producidos por los linfocitos B, forma de inmunidad activa natural, enfermedades, artificial vacuna, pasiva, natural calostro, el suero inmune. Tiene memoria y la pasiva no tiene memoria, especificidad, y la pasiva sí tiene especificidad. Bueno, muchas gracias.